Ok, bien, estamos grabando la sesión, queridos colegas. Recordarles lo que hemos visto, que estamos viendo, estamos haciendo el análisis financiero de una empresa. La herramienta que les estoy explicando son las razones financieras que se clasifican en grupos. En el grupo 1 estamos viendo las razones de liquidez. Las razones de liquidez, no se olviden, miden la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Dentro de la razón de liquidez tenemos la liquidez corriente. Este indicador tiene un parámetro, el cual tiene que ser mayor o igual a 1 como mínimo. Se les ha explicado los pasos para hacer un buen análisis. Primero tenemos que saber interpretar, luego hacer un análisis, y para hacer un análisis nos fijamos si el indicador tiene parámetros, nos comparamos con sus iguales y vemos la evolución. En función de un análisis profundo, sacamos una conclusión. En función a la conclusión, hacemos recomendaciones. Vimos a liquidez ácida o prueba ácida, vimos a liquidez inmediata. Estamos en el grupo 2. En el grupo 2 tenemos los indicadores de deuda, donde el indicador que se le ha mostrado en la anterior sesión es el índice de deuda. El índice de deuda se define como el pasivo total dividido entre el activo total. Y acá, por ejemplo, les he citado un ejemplo. Tenemos un índice de deuda del 60%. ¿Qué me quiere decir esto? Que la empresa financia sus activos con un 60% de recursos externos, es decir, pasivos, y un 40% de recursos propios. Si esto se los muestro en un balance, estaríamos hablando de lo siguiente. Si hablamos de que se financia con un 60% de pasivo, estaríamos hablando de más o menos que el lado izquierdo, esto sería la deuda, es decir, sería el pasivo, ¿no es cierto? ¿Correcto? El recurso externo. Y esto sería el financiamiento a través del patrimonio. ¿Correcto? Pasivo. Y acá tendríamos el financiamiento a través de patrimonio. En términos porcentuales, estamos hablando de que aquí tenemos un 60% y acá tenemos un 40%. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la literatura, no? La literatura nos sugiere que el nivel de deuda tiene que ser menor a 50%. Cuando el nivel de deuda supera el 50%, podemos afirmar que la empresa tiene un nivel elevado de deuda. Repito, si el nivel de deuda supera el 50%, nosotros decimos que la empresa tiene un elevado nivel de deuda. En este caso particular, podríamos sacar una pequeña conclusión. Es decir, la conclusión acá sería: la empresa tiene un elevado nivel de deuda. ¿Sí? Esa sería la conclusión. ¿Por qué? Porque supera el 50%. Ahora, uno se puede preguntar, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? En realidad, lo que sí podemos decir, no si bueno o malo, lo que sí les puedo decir es que si el nivel de deuda de una empresa supera el 50%,
la empresa se encuentra expuesta a un elevado riesgo financiero, lo cual tiene que venir acompañado de mayor rentabilidad. Es decir, si la empresa tiene un elevado nivel de deuda, es porque ha invertido, ¿correcto? Porque está invirtiendo. Y las empresas invierten para crecer. Y obviamente toda inversión implica riesgo, ¿no? En este caso, el riesgo lo está compartiendo entre el dueño, patrimonio, y los acreedores, el pasivo. Entonces, repito, no podemos decir que es malo tener un nivel de deuda superior al 50%. Lo que sí podemos decir es que la empresa se expone a un riesgo financiero. ¿Por qué? A un riesgo financiero elevado. ¿Por qué? ¿Qué es el riesgo financiero? ¿Qué es el concepto de riesgo financiero? Elevado. Está expuesto. No se los explico, en lugar de escribirlo, se lo voy a explicar. ¿Ya? Primero, quiero que se entienda el concepto de riesgo financiero. Riesgo financiero es la probabilidad de no generar la suficiente utilidad operativa para pagar los intereses. Es un concepto bien sencillo. Ese concepto podríamos manejar, chicos, en cuanto al riesgo financiero. Es la probabilidad de que la empresa no genere la suficiente utilidad operativa para pagar los intereses. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, teníamos un ejemplo donde teníamos una situación, ¿no? ¿Qué ocurre con la liquidez corriente, la ácida, la inmediata? Si la empresa compra inventarios por 40,000 y hemos hecho dos escenarios. Primero, si la compra es con efectivo y la segunda es si es financiada con proveedores. Ahora bien, hemos calculado los indicadores de cada alternativa. Ahora lo que vamos a calcular es el índice de deuda. Chicos, ¿hay alguien esperando en la sala? ¿Lo pueden aceptar? ¿Ya lo hicieron? Gracias. Bien, vamos a calcular el índice de deuda de esta empresa, que sería igual a ¿qué? Una cosa para ustedes en especial. No se olvide que ustedes son ingenieros financieros. En este sentido, estos indicadores se lo tienen que saber ustedes como el Padre Nuestro. Se lo tienen que saber de memoria. ¿Estamos jóvenes? A ver, calculemos el índice de deuda. ¿A qué es igual el índice de deuda? Es igual al total pasivo dividido entre el total activo. Y esto lo arrastramos. Y esto lo expresamos en porcentaje. Ahora bien, si yo les preguntara a ustedes, miren ustedes, lo voy a sacar un poquito más, ahí. Tenemos una situación base, ¿no? La empresa inicialmente tenía
una liquidez corriente de 1,45, una liquidez ácida de 0,75, una liquidez inmediata de 25% y un índice de deuda del 58%. Perfecto. Ahora bien, si la compra se hace con efectivo, ¿se afecta a la liquidez corriente? No. Se afecta la liquidez inmediata, ¿no es cierto? Porque mi nivel de efectivo disminuye. Mi nivel de efectivo disminuye en 40.000 y el inventario aumenta en 40.000. Entonces, es un hecho permutativo. Es un hecho permutativo donde no me modifica, pues, mi activo corriente. No modifica mi activo corriente. Y mi nivel de deuda se mantiene. Mi nivel de deuda se mantiene. Sin embargo, si la compra la financiamos con proveedores, ¿qué sucede? Si la compra la financiamos con proveedores, ¿qué sucede? La liquidez corriente disminuye. Fíjense que pasa de 1,45 a 1,36, 38, si redondeamos. La liquidez ácida disminuye. La liquidez inmediata baja. ¿Pero qué aumenta? El índice de deuda. El índice de deuda aumenta 60%. ¿Y por qué aumenta el índice de deuda, chicos? Si ustedes se dan cuenta, incrementa proveedores, ¿no es cierto? Pasa de 80.000, pasa 80.000 en la situación base a 120.000. Entonces, incrementa el pasivo. Ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir? Quiero que me interpreten este 60%. Quiero que me interpreten este 60%. ¿Sí? Me hagan la interpretación de este número. ¿Se entiende qué es lo que les pido? Me hacen la interpretación y la respuesta me la pasan, por favor, al chat en privado que tenemos nosotros en Teams.